Queremos pasar a otros temas porque, como ya les estábamos comentando, por medio de un comunicado, la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales, que representan micro, medianas y pequeñas empresas, emprendedores y trabajadores por cuenta propia, lo abreviamos como una pyme, emitió una declaración a propósito del rechazo a la reforma tributaria. Ya vamos a conversar en este momento con la presidenta de una pyme, Yanina Figueroa, quien ya está en contacto con nosotros precisamente para vamos a comentar de esta declaración que emitieron desde la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales y, por cierto, también la situación que aqueja a las pymes en la actualidad. Yanina Figueroa, ¿cómo está? Muy buenos días aún. Por acá la saluda Rodrigo Cepeda a través de las 33 emisoras de Radio Corporación, el 15.2 en Corporación Televisión, desde la televisión abierta en Santiago. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Un saludo afectuoso a todas las personas que están hoy día sintonizando y mirando a partir de sus plataformas su programa, lo urgente y lo importante. Muchísimas gracias, Yanina. Lo urgente y lo importante. Queremos preguntarle la situación en que se basan para poder emitir esta declaración por parte de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales a propósito del rechazo a la reforma tributaria. Hay que recordar también que, precisamente como lo señalan en la declaración, hubo diputados que siempre estuvieron señalando que este proyecto del gobierno iba a afectar a las pymes. ¿Es eso efectivo? ¿Cómo lo puede señalar usted? Mire, Rodrigo, lo primero que nosotros lamentamos profundamente es que el diálogo político se haya obstaculizado de tal manera que se rechace la idea de legislar. Nosotros podemos tener diferencias, pero es el Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado en el cual tenemos que resolver nuestras diferencias y nuestros intereses. Por lo tanto, cuando se cierra la puerta de esta manera, cuando el gobierno no es capaz de ponerse de acuerdo con el Parlamento, cuando además salen una serie de argumentos que no se condicen con el portazo que se le cierra el diálogo, si eso es efectivamente. Nosotros tenemos diferencias en algunos puntos de la reforma. Nosotros concordamos con muchos y con la gran mayoría de que los que más tienen en este país tienen que aportar mayormente a su desarrollo. Estamos claros que la evasión y la ilusión le hacen tremendamente mal a un crecimiento del país y para poner el foco en la reforma que las personas esperan, las pensiones, la salud, la educación y mercado para las pymes. Entonces, a nosotros nos parece demasiado delicado lo que está pasando, muy delicado. Y yo creo que eso es en lo que nosotros debemos profundizar. ¿Qué está pasando con la política? ¿Qué está pasando con la política que no está pudiendo traducirse en los intereses de las grandes mayorías del país? Y nosotros eso es lo que más nos afecta. Oye, mira, efectivamente, hay puntos, pero eso se resuelven en una discusión parlamentaria. De hecho, nosotros estábamos mirando en lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados, dijimos, bueno, será el Senado en el cual a lo mejor podemos correr un poquito el cerco. Imagínense lo que significa para nosotros en este ejercicio tributario tener que pagar un 25% más cuando habíamos alcanzado a tener un 10%. O sea, analicen la cantidad de ventas que estamos en baja, lo difícil que fue el turismo receptivo, no hemos llegado a recuperar los 6 millones de turistas que teníamos en 2018. Apenas 1 millón y algo llegaron a nuestro país. El consumo está bajo. Las empresas de menor tamaño quiebran todos los días, desaparecen empresas antiguas en nuestras ciudades. Nuestro comercio deteriorado, una ola de delincuencia que no nos deja trabajar en paz. Por lo tanto, oiga, ¿cómo vamos a esperar un año para ver efectivamente cómo hacemos las grandes transformaciones o comenzar estas grandes transformaciones que pide el país? Entonces nosotros pedimos sensatez. A partir de esta declaración pedimos sensatez, pedimos que no actúen en beneficios personales, electorales, y que se pongan una vez a pensar cómo construimos un país con menor desigualdad, con mayor participación de las grandes mayorías en las riquezas de este país. Mire, Rodrigo, le voy a sumar un dato. 57 empresas en Chile venden y facturan el 34% de las ventas.
O sea, dígame usted, dígame la opinión pública, si es que efectivamente no hay algo que hacer y corregir. Las pymes se quejan amargamente no a partir de esta reforma tributaria. Las pymes se quejan amargamente a partir de todo el desarrollo de la democracia, donde hemos ido perdiendo sistemáticamente posición de ventas, de un 25% en el 90 a un 13, casi un 12% hoy día en el 2023. Por lo tanto, los dolores de la pyme no parten ni mueren en una reforma tributaria. Siempre mantenemos la esperanza de que nuestro desarrollo como país apunte a un espacio mucho más diverso y más amplio. No a 57 empresas que venden el 34% de la torta, ¿me entiendes? Entonces esto es más profundo. Por lo tanto, hacemos un llamado a los parlamentarios que abandonaron a las empresas de menor tamaño durante la democracia. No la usen de escudo para poner o para proteger intereses mezquinos con respecto a la repartición mejor de la riqueza que tiene nuestro país. Claro, Janina, lo otro que queremos preguntar, ¿cuál habrá sido uno de los mayores errores, por así decirlo, por parte del Ejecutivo en cuanto a la conducción de la gestión para esta reforma tributaria? Porque, por ejemplo, ustedes en sus declaraciones, su declaración señalan que lamentan que el gobierno no incorporara a los gremios de las MIPYMES al debate previo. ¿Por qué cree que se dio eso y a qué otro error lo podemos atribuir el hecho de que se haya rechazado esta reforma tributaria? Bueno, en general, y voy a ser súper sincera y transparente, no ha sido tan fluida la relación, especialmente con los asesores de los ministerios en cuestión. De hecho, los jefes de gabinete a veces no contestan los teléfonos, a nosotros que somos los dirigentes, que estamos interesados en mejorar cada iniciativa que nos pueda beneficiar, porque entendemos que la pyme no solamente da la mayoría del empleo en el país, sino que impacta indirecta o directamente más de 9 millones, 10 millones de chilenos, y eso no es Chile, digamos. Por lo tanto, hace poco yo recibía una llamada telefónica de la región donde yo vivo, y como que recién aparecen los CEREM y dicen, oiga, pero nosotros queremos colaborar, ¿me entiende? Entonces, creo que al gobierno le ha faltado efectivamente un diálogo constructivo, no con porristas, ojo, no con gremios porristas ni con dirigentes porristas, sino que con dirigentes como nosotros, que efectivamente nos interesa lo que le pasa al país. No estamos con mezquindades, no nos disfrazamos de pymes y somos de la gran empresa, no tenemos asesores pagados por las grandes corporaciones de los empresarios del país. Nosotros somos pymes genuinos, ¿eh? Somos gente que día a día batalla y sabe perfectamente dónde le aprieta el zapato. Nosotros hemos planteado al gobierno distintas alternativas. Fíjese que de marzo del año pasado le venimos diciendo que la compra pública se abra como un espacio exclusivamente para la empresa de menor tamaño. Y de eso no ha habido nada. Por lo tanto, si no avanzamos, recién ahora vamos a ver el proyecto del pago 30 días. Tuvimos un año sin ponernos de acuerdo con eso. Por lo tanto, claro, el trato hacia nosotros tiene que ser un trato mucho más fluido para que podamos llegar a acuerdo antes de permitir además que muchos parlamentarios se escudaran como que salvaron a las pymes. ¿De qué las salvaron? Si estamos en un 13% de las ventas, por favor. ¿En qué país viven esos parlamentarios que además saltan eufóricos como si esto le hiciera bien al país? O sea, yo creo que esto es de una irresponsabilidad política mayor. No permitir acuerdos, pero además celebrar como si esto fuera un triunfo para el país. De verdad, nosotros en una reflexión profunda que hicimos ayer, de verdad no nos deja de sorprender cómo hemos llegado a estos niveles. Janina Figueroa, presidenta de una pyme, nos habría encantado poder seguir conversando con usted, pero ya estamos en la hora. Muchísimas gracias por su disposición, por contestar el llamado en lo urgente y lo importante para hablar también de esta rechazo a la reforma tributaria que había presentado el gobierno. Muchísimas gracias por su disposición, que tenga muy buena tarde. Muchas gracias a usted, Rodrigo, a lo urgente y lo importante. Saludos, cariños. Buenas tardes.